hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bueno, le doy la bienvenida a todos, a todas las personas que se empiezan a conectar a esta hora con este proyecto de la Feria del Libro de Bogotá. Es un proyecto a través del cual hemos tenido la oportunidad desde distintas librerías de Colombia de leer muchos textos que llegaron de ficción y de no ficción con la idea de darles un visto bueno para que puedan llegar a las librerías independientes de Colombia. Y ha sido un placer a través de ese camino y de este programa de la Filbo encontrarme con los tres autores, dos autoras y un autor que ustedes en este momento van a empezar a conocer. Quiero saludar en primera instancia a Patricia Lemus, que con su libro Se ruega no tocar los libros, llegará muy pronto a algunas librerías independientes de Colombia. Patricia, buenas tardes, muchas gracias y bienvenida a este espacio. Hola, buenas tardes Claudia, buenas tardes a todos los que nos siguen. Encantada de estar aquí. Muchas gracias a ti por la atención con que leíste mi libro y muchas gracias a la Cámara Colombiana del Libro y a la Filbo por esta oportunidad. Entonces también quiero darle la bienvenida a Melissa Tovar. Ella escribió un libro muy bello, un cuento dividido en 6 cuentos del que ya vamos a hablar más adelante. Melissa, gracias por acompañarnos, gracias por tu libro, bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Un honor estar contigo y con mis compañeros autores en esta ocasión. Un agradecimiento muy especial a la Filbo, a Árbol de Libros, a la Librería Nacional y a la Librería Casa Tomada por apoyar esta iniciativa para dar a conocer nuestros textos. Es con mucho gusto, Melissa, y también quiero saludar al colega, escritor Óscar Bustos. Óscar en este grupo es la persona que decidió irse por el mundo de la no ficción con un libro que se llama Colombia Crónica. Es una antología de crónicas que él creó, escribió, investigó a lo largo de varios años. Óscar, es un placer saludarte y reencontrarte a través de este texto. Bienvenido. Tu micrófono. ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora sí? Bien, muchísimas gracias, Claudia, por esta invitación. Gracias a la Filbo, a Corferias, a la Cámara del Libro, a las librerías que se han reunido para promocionar este evento de autores autopublicados. Gratitud completa con ustedes. Bueno, Oscar, pues bienvenido también. Y sí, me parece muy importante decir que este es un proyecto que es organizado por la Cámara Colombiana del Libro y que se vuelve realidad en el marco de la Filbo este año, que ya está a punto de terminar. Y en este ejercicio participamos varias librerías que fuimos escogidas para leer todos los textos que entraron en el concurso desde mitad de año. La editorial de la Universidad Nacional, mis colegas de Casa Tomada, que es una librería que está en la ciudad de Bogotá,
y Árbol de Libros, que es la librería de la cual soy propietaria y que está en la ciudad de Armenia, acá en el Quindío. Así que qué chévere que a partir de esas ideas sea posible conectar autores de distintas regiones con varias propuestas narrativas desde la ficción y de la no ficción. Quiero empezar antes de ir puntualmente a los textos, a las historias de cada uno de ustedes y que ya fueron publicadas, preguntarles como una mirada general sobre cuáles son las dificultades que tiene un autor o una autora cuando no está amparado por una editorial comercial. ¿Por qué les voy a hacer esta pregunta? Porque me parece muy importante, y esto, digamos, es un poco también en la vía de educar un poco a los lectores, a las personas que llegan a las librerías que no saben mucho cómo funciona el mundo editorial, qué es lo que pasa con autores como ustedes. Ustedes tienen libros que ya publicaron, cada uno con algunos apoyos y demás, pero la dificultad luego está en cómo hago que este libro llegue a un público mayor, cómo hago para que llegue a Árbol de Libros o llegue a la Librería Nacional o llegue a Tornamesa en Bogotá o llegue a Yopal. ¿Cuáles son esas dificultades? En el camino, mientras ustedes publicaron y tuvieron la expectativa de publicar, ¿qué se encontraron? Si quieres, tú empieza, Melissa. Gracias, Claudia. Esta experiencia, digo que es dar un paso de fe en cada proceso, porque cuando un autor está comenzando, preguntas como la calidad editorial, ¿cómo sé si la calidad editorial de cada relato está en un nivel ya para un público masivo? En mi caso, por ejemplo, que Retorno a Dorlevo está ilustrado con la obra del maestro Henry Arias, cómo llegar a un artista para que enriquezca toda la propuesta literaria. Entonces, en mi proceso fue tocar la puerta del artista, conocerlo, presentarle cada uno de los cuentos. Después también hablar con el editor del libro fue un profesor que tuve en la universidad, Jacobo Viveros, mostrarle cada uno de los cuentos y que él también hiciera un trabajo de edición. También tocar la puerta del diseñador. El diseño del libro estuvo a cargo de Jorge Rodríguez Sastre, y también proponerle, estoy iniciando, tengo estos, mi sueño siempre ha sido escribir, amo leer desde que soy una niña. El espacio de felicidad para mí es una biblioteca repleta de libros. Y también proponerle que hiciera el diseño. Entonces es un camino solitario, pero en el camino te vas encontrando con la empatía de la gente que cree en ti, aun cuando no tienes un nombre en el medio, aun cuando no eres un escritor con un sello editorial grande. Es un camino muy, muy bello porque te encuentras con la empatía de personas que creen en ti y que también empiezan a dar esos pasos de fe para apoyar tu sueño. Pero eso no es todo. Una vez tú tocas esas puertas y encuentras la amabilidad y la generosidad de estas personas con sus talentos y con sus experiencias, después tienes que dar a conocer el libro. Y yo ya tenía el libro hecho y la inquietud ahí es cómo llego a las editoriales. Entonces es muy complicado para un autor que está empezando tocar las puertas de las editoriales. Cuando se mandan a concurso los textos, los tiempos de espera son muy largos. Los editores de cada firma tienen torres enteras de manuscritos que envían. Así que uno, en mi caso yo hice la tarea por la Cámara Colombiana de mirar cómo uno puede autopublicar, sacar el ISBN, pero tampoco eso no es todo, falta la distribución. Después, ¿cómo te das a conocer? Haces el esfuerzo de autopublicar tu obra y cómo llegas a ese público, porque el público está ahí. Uno sabe como lector que hay mucha gente que ama también imaginar y que encuentra refugio en los libros y que le fascina la idea de conocer las propuestas literarias de otras personas. Pero ¿cómo llegas a ellos? Entonces es un camino, un desierto al principio porque no sabes cómo encontrarte con esos lectores y tienes todo el amor y todas esas historias para darlas a conocer, pero es un esfuerzo. Por eso reitero la gratitud a la Filbo, a Árbol de Libros, a la Librería Nacional y a Casa Tomada por esta iniciativa que nos acerca en esta oportunidad a esos lectores. Y para que sepan, aquí estamos. Es Universidad Nacional, es la editorial de la Universidad Nacional. Gracias. Bueno,
¿Ustedes qué camino han tenido? ¿Qué dificultades desde que crearon su libro, este libro del que estamos hablando, o estos libros de los que estamos hablando, y que finalmente van a poder tener un camino distinto que ustedes seguramente han buscado en otros escenarios, porque de otra manera no hubieran concursado en esta propuesta? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Y yo decía al principio que es importante contarle esto a los lectores, pero también me parece importante que si hay personas que quieren escribir y que sienten que ese es un camino demasiado pedregoso, sientan en las experiencias de ustedes que aunque hay dificultades, también es posible. Entonces me gustaría oírles las experiencias en ese sentido a ustedes. Oscar, cuéntanos un poco el tema de las crónicas y la publicación. Ah, bueno, Claudia, muchas gracias. El tema del periodismo, tú sabes que es el corre-corre de las noticias. Yo he sido un reportero en muchos medios de comunicación. Este es un oficio bien difícil, conflictivo. A veces me han echado de varios medios, ¿no? Por temas de censura, no porque haya llegado tarde o haya incumplido mis funciones, sino por temas de censura. Entonces he estado en casi todos. Por fortuna me he quedado unos 2, 3 meses en esos intervalos sin trabajo y vuelvo a conseguirlo en otros medios, ¿no? Pero en esos intervalos también, como les digo, trabajo mis diarios de campo y voy elaborando esas crónicas porque he sido un enamorado de la escritura, motivado inicialmente por mi familia, mi madre, que es una declamadora casi que natural, es una mujer que escribía versos, ¿no? Hoy tiene 92 años y todavía declama poesías. Entonces allí está la motivación, la motivación. Mi papá, un gran narrador de historias, eso se prende, eso se contagia. Después, muy joven, entré a un taller de escritores, el taller de escritores de la Universidad Central con el maestro Isaías Peña Gutiérrez, ¿no? A mis 21 años. Y allí lo que aprendí fue maravilloso. Allí como que uno se impregna de autores de autores de la literatura latinoamericana y sigue ese camino. Y luego a la hora de publicar, ahí viene lo difícil, ahí viene lo difícil. Eh, Hice varias propuestas para publicar mi libro de crónicas, después de que algunas revistas me las habían publicado, la revista Número, el mismo magazine dominical del Espectador, ¿no? Cuando al cabo de 20 años de experiencia en distintos medios de comunicación decidí publicar mi libro, eh, no tuve buen recibo en algunas editoriales, ¿no? Solo mi amigo Milciades Arévalo, de la revista de literatura Puesto de Combate, me ayudó, me hizo la corrección de estilo y me guió hacia el mundo editorial, a buscar un impresor, a meterse la mano al bolsillo y pagarlo, a buscar un diseñador que nos ayudara a poner esa carátula. Ahí puse un dibujo de Goya, porque quería poner un dibujo o una pintura de un artista colombiano y los temas de derechos de autor son bien complicados, ¿no? Me tocó poner esta de Goya, que también es hermosísima, que identifica un poco también la guerra colombiana, el fusilamiento de las víctimas, está ahí claramente, que es un tema que a mí siempre me ha atraído. Y con Milciades pudimos publicar mi libro, ¿no? Gran amigo y benefactor en este sentido, Claudia. Ok, claro, como todo, dificultades, amigos, generosidad, gente que cree, gente que apuesta, gente que se endeuda por uno. Bien, Patricia, ¿y cuál fue tu camino? Tu camino cuando ya creaste, cuando ya tenías tus cuentos, cuando ya decidiste que era el momento de publicar y tenías ese sueño de ver tu libro hecho una realidad. Bueno, mi historia es un poco diferente porque mi libro resultó ganador del portafolio de estímulo 2019 de la Secretaría de Cultura de Barranquilla. Yo vivo en Barranquilla. Entonces, pues ocupó el tercer lugar y la Secretaría de Cultura me dio un apoyo económico.
pues lo único que tuve que hacer fue buscar un editor que me ayudara con el ICBN, con la revisión. Y bueno, ahí lo malo fue que como el tiempo de que dan desde el fallo hasta la publicación es muy corto, entonces ahí tocó como correr mucho. Y otra cosa es que el premio obliga a imprimir 500 ejemplares. Entonces, imagínense lo que son 500 ejemplares para un autor, una autora totalmente desconocida. Se imaginarán que al lado de mi cama tengo 2 cajas de libros llenas todavía. Pero bueno, mis hermanas me han apoyado en lo de venta directa y eso, pero uno como que autor desconocido no se siente así con esa confianza de ir a la librería nacional, "Ay, voy a vender mi libro", no, sino que o sea, he tratado de venderlo entre mis conocidos, entre mis amigos, por Facebook y eso, pero es difícil, es difícil. Y 500 libros son un montón de libros. Son un montón de libros y bueno, la ventaja que tienen estos proyectos que son en parte los que nos convocan y los que nos reúnen aquí en este encuentro es que, pues eso, precisamente que ustedes hayan sido seleccionados dentro del proyecto de los autopublicados de la Cámara Colombiana del Libro y de la Filbo, pues lo que pretende es darle un poco más de movimiento a eso, para que las cajas no se queden llenas de libros y para que los libros vuelen a distintas librerías y luego a manos de otros lectores y en fin, yo sí tengo, digamos, como una alegría muy grande de poder contribuir desde Árbol de Libros con eso y sé que otras librerías independientes van a meterle todo el entusiasmo a esta promoción de los libros de ustedes. Vamos ahora a entrar en las historias que ustedes escribieron. Como decíamos al principio, Oscar decidió irse por la no ficción a través de las crónicas y Patricia y Melissa entraron al universo del cuento, por supuesto la ficción. Melissa con un poco más de fantasía de lo que relata Patricia, aunque yo creo que de todas maneras los cuentos tienen fantasía. Un poco más de dosis en unos en otros, pero creo que finalmente la fantasía es lo que alimenta ese género. Entonces sí quisiera que ahora ustedes aprovecharan este espacio para contarle a quienes se conectan en esta sala y luego van a reproducir este contenido, ¿por qué deberían leer su libro? Es decir, si yo llego, pues yo tengo mis propias ideas porque yo ya lo leí. Y yo como dueña de librería tengo que imaginarme cómo voy a vender el libro. Pero si ustedes fueran sus propios libreros y libreras en una librería y llega un cliente o una cliente y dice, bueno, venga, yo estoy buscando un libro de cuentos, ¿usted qué me recomienda? Y entonces sale Melissa y dice, yo le tengo aquí un libro de cuentos súper lindo que se llama Retorno a Dorleo. ¿Cómo le vas a vender ese libro a ese cliente, Melissa? Gracias, Claudia. Bueno, Retorno a Dorlevo es un libro que está conformado por 6 cuentos. Pueden leerse de la manera tradicional, que es la propuesta que se hace en un orden como leemos siempre los libros, pero también se puede leer independientemente. Cada cuento tiene todo un universo narrativo que cuenta una historia de manera independiente. El encanto de Retorno a Dorlevo es que centra toda su atención en una familia que vive en Dorlevo, que es un pueblo. Dorlevo es el anagrama del Bordo, que es una población muy bella del Cauca, y desde ahí empiezan las intenciones, los guiños para interactuar de una forma muy interesante con el lector, porque le propongo al lector que preste su atención, que invierta su tiempo leyendo cada uno de los cuentos para conocer a esta familia en donde los personajes no solamente son los padres y los hijos, sino también la casa. Y la casa contiene todo un universo fantástico, pero ahí no queda todo. En la casa también hay un solar y el solar une el cielo y la tierra y el universo de ese pueblo que parece lejano del mundo entero y que paradójicamente tiene todo un mundo que darle y que alimentar a los habitantes de esa casa. Es un viaje a la imaginación tanto para los personajes como para los lectores. Es una propuesta narrativa para que los lectores recuerden que todos podemos imaginar sin importar la edad que tengamos.
que todos podemos recordar el valor del tiempo, de la memoria, el aprecio por la familia, el deleite por los detalles simples de la cotidianidad, el devolver la mirada a factores tan relevantes para nosotros como la amistad y la compañía y el valor del silencio también. Entonces, estos cuentos están hechos a modo de una carta de amor a cada uno de los integrantes de la familia. Es una carta de amor a esa casa de nuestra infancia que contiene nuestras primeras memorias y que alberga también los sueños que teníamos de niños, porque son en esas casas de nuestra infancia en las que empezamos a soñar con qué queríamos para nuestros futuros. Y es también un elogio a la naturaleza. La naturaleza en los cuentos de Dorlevo adquiere un valor muy significativo y la luna y las estrellas y las orquídeas también se vuelven personajes relevantes en estas historias, así que también es darle la oportunidad a la naturaleza de que nos recuerde cuánto enriquece nuestro entorno y cuánto embellece nuestras vidas. Qué lindo. Patricia, ¿comprarías el libro de Melissa? Sí, sí, por supuesto. Y desde el inicio, cuando ella empezó a hablar del orden en que se leen los libros y de la casa, inmediatamente pensé en Cortázar con su rayuela y su casa tomada. O sea, creo que debes tener alguna influencia porque cuando hablaste de eso, enseguida pensé en él. Sí, yo Pero me también deja muy pensé. intrigada. Sí, pero también tengo que decir, bueno, lo que pasa es que ahí ya uno tiene una mente una visión predeterminada, porque digamos, yo hice caso a lo que dice la sugerencia al principio del libro y es trate de leer los cuentos, sugerimos leer los cuentos en el orden que están planteados, pero si usted quiere leerlos en desorden también. Yo pues seguí el camino del orden. No sé qué me hubiera pasado si hubiera seguido el camino del desorden, si hubiera empezado de atrás para adelante o de la mitad, no sé. Pero digamos, el camino del orden me resultó hermoso y lo disfruté igual. Ya no puedo decir que si lo leo en desorden, ¿qué me va a pasar? Porque creo que ya la mente está en otro cuento. Bien, Patricia, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Cada uno de ustedes va a hacer el mismo ejercicio. Es decir, ustedes son los libreros y ustedes van a recomendarle a alguien en tu caso también, porque tu libro es de cuentos. El libro de Patricia se llama Se ruega no tocar los libros o yo, llega Óscar o llega Melissa y dicen, Patricia, ¿cómo estás? Yo estoy buscando un libro de cuentos, ¿qué me recomiendas? Y entonces tú vas a hablar de Se ruega no tocar los libros. ¿Cómo nos vas a seducir para que compremos tu libro? Bueno, se ruega no tocar los libros. Es una compilación de 10 relatos donde se encuentran historias que le puede pasar a cualquier persona, personas comunes y corrientes, muchos recuerdos de la infancia, de la pérdida de la infancia, de pronto de la pérdida de la inocencia, relatos que tienen también mucho que ver con la literatura, el amor por los libros. Precisamente el primer relato es el que le da título al libro, Se ruega no tocar los libros, que bueno, me dijeron que era un título muy sugestivo porque cuando uno le dice no toque esto es lo que uno más quiere tocar. Y bueno, precisamente de eso se trata la historia de una niña que husmea en la biblioteca de sus papás y el papá tiene unos libros por allá escondidos y ella esos son los que quiere leer. Entonces, yo digo que tal vez el encanto de mi libro, o sea que son historias comunes y corrientes, historias que a cualquier persona podrían pasarle, o sea que siento que no son para nada aburridos, también hay historias con mucho humor, está presente el amor y más que el amor, el desamor, que es uno de los grandes temas de la literatura. Y bueno, también hay dos cuentos, uno que se llama Borges y hace milagros, bueno, es una historia de amor, pero que también está muy relacionada con Jorge Luis Borges. Y hay un cuento en honor a Gabriel García Márquez que se llama, que se sale un poco digamos, del esquema o de los temas del libro,
porque es un poco diferente. Este sí incursiona en el universo fantástico, pero que es un cuento bastante divertido. Es muy placentero de leer, sobre todo para los que admiramos a García Márquez. Genial. Ahora, claro, yo tendría que preguntarle a Melissa y a Oscar si comprarían el libro de cuentos de Patricia, porque yo ya lo compré, yo por eso la clasifiqué como ganadora. Estoy que me leo ese cuento dedicado a García Márquez. Tengo que buscar el libro. No, es genial, es genial. Y el de Borges también. No, realmente los cuentos son muy bellos todos, pero a mí me dejó muy descrestada el de García Márquez, de verdad. Porque sí tiene, yo no voy a sabotear el cuento, porque entonces la gente dice, ah, no, ya me echaron el cuento, No hay que ya me echaron el spoilear, no cuento. hay que spoilear. No, no, ya me echaron el cuento en la charla, entonces ya para qué lo leo, no, no, yo no. Pero a mí sí cuando yo empecé a leer, ¿y esto qué es tan charro? Ay, no, cuando empecé a entender para dónde iba, decía, no, esto está genial. Bueno, Oscar, ahora el tema es que ya dejamos la fantasía, dejamos la imaginación a través del cuento y nos vamos a meter a la parte dura, pero también bella de Colombia, porque tú tienes, así como tienes personajes de la guerra y tienes personajes a través de los cuales le da una mirada a la violencia, al conflicto en nuestro país, pues Colombia Crónica y tu antología también rescatan a esos seres humanos cotidianos que nos encontramos en las calles todos los días, y que, como decíamos antes de entrar a esta sala, pues muchas veces no tienen la mirada nuestra y mucho menos la mirada de los medios de comunicación. Sobre ellos no hay mucho interés para escribir, pero tú miras distinto. Entonces, lo mismo, tú eres el librero, estás en una librería y entonces yo estoy buscando un libro, ya no de cuentos, o Melissa o Patricia están buscando un libro que digan, oiga, venga, yo quiero leer algo distinto, pero que no sea de ficción, pero que tenga que ver con Colombia. No sé, ¿usted qué me recomienda? Y entonces tú vas a recomendar tu libro. Pues muy bien. Yo les hablaría de la crónica como un género a caballo entre el periodismo y la literatura. Es un género estético también. Y les diría que algunos autores, como pongo en mi libro, algunos epígrafes, por ejemplo, de Javier Darío Restrepo, han dicho de la crónica que es el periodismo que sobrevivirá. Ese periodismo que sobrevivirá será el que haga pensar a la gente. O lo que dice Cristian Alarcón, la crónica es la versión inesperada de los hechos que uno ve en la prensa. O lo que dice Simón Posada, la crónica es la poesía de los datos. Y tú lo dices ciertamente, la mirada del cronista siempre es distinta. No será lo mismo que una noticia, será una mirada que en mi caso busca lo humano de las situaciones. Y como también lo has dicho, en mi crónica hay personajes de la guerra, víctimas, victimarios, pero también están los campesinos, que pues precisamente son las víctimas. Hago un recorrido por esa Colombia campesina. Mi libro está dividido en 3 partes: crónicas de guerras y de viajes, en mi trabajo como corresponsal; crónicas urbanas, porque soy un enamorado de Bogotá y aquí he encontrado unas historias fascinantes, algunas de las cuales escribo en este libro. Y la crónica de las crónicas, nací en un país que es sinónimo de crónicas, que es precisamente mi visión del periodismo, cuando digo que en las esquinas, en las calles, se encuentran seres anónimos, pero a veces de un poder y de una fascinación increíbles esos personajes. Entre las crónicas de guerras y de viajes está Zoraida, la novia de Tirofijo. Tuve la ocasión de estar en el Caguán, no solo ver esa silla vacía que frustró esos diálogos de paz en el Caguán antes de que comenzara o cuando estaba comenzando este milenio, pero vi también a una mujer al lado de Tirofijo, una mujer muy joven que lo cuidaba, y me pregunté si era su novia, si era su esposa, quién era. No lo supe porque fue muy difícil acceder. Esos cordones de seguridad que tenía esa gente eran muy difíciles. Pero al cabo de algún tiempo me encontré con una persona que había conocido a esa mujer y me contó la historia de Zoraida,
que quería regalar a su bebé para sacarla de esa guerra. Zoraida, la novia de Tiro Fijo. Los militares no devuelven un favor. Es una crónica que yo hice para Pirri. Yo era el investigador de Pirri. Pirri no la quiso publicar, ¿no? Y tuve que hacer muchos esfuerzos para publicarla en RCN, ¿no? Pero los diarios de campo y mi fascinación por la historia hicieron que la escribiera de largo a mis anchas y salió esta historia de La Palma, Cundinamarca, que además es la zona de mis mayores. Por ahí cerca nacieron mis papás y conté la historia de cómo esa población estaba en conflicto entre guerrilleros y paramilitares, con historias humanas como que un niño había quedado huérfano y por la condición de la guerra y se había quedado viendo la televisión y no la cambiaba por nada, ¿no? Como que no hubo mucho cambio entre convivir con esa, con los muertos, porque allí estaban, que eran sus familiares, sino pasar a la televisión y alimentarse durante varios días que quedó allí en la orfandad con lo poco que tenía, con comida cruda, con papas y plátanos crudos. Pero así lo encontraron los campesinos y eso está allí en mi crónica. Los militares no duelen un favor. La comunidad Nukak Maku, un jaguar herido de muerte. Este es un viaje que hice al Guaviare para ver a esta comunidad que, como muchos sabemos, fue descubierta en 1988 como la última comunidad nómada que estaba dando vueltas en la selva. Y me enamoré en el sentido otra vez humano de cómo así, cómo son estos indígenas. Los encontré ya occidentalizados, acababan de salir de la selva, pero ya tenían cortes de cabello occidentales. Uno de ellos había escrito la palabra nacional con sus pelos aquí y ya era hincha del Nacional y hacía 2 meses había salido de la selva, de esa condición de nómada. Hay historias allí fascinantes de esta crónica. La otra emboscada en Miraflores. Fuimos 12 periodistas de varios medios de comunicación al registro 3 o 4 días después de que los guerrilleros se habían tomado la base antinarcóticos de la policía en el Guaviare. En Miraflores, Guaviare, y encontramos lo que generalmente se encuentra en estos paisajes mortales, letales, ¿no? Pero la mirada del cronista encuentra otras historias de guerrilleros como de los militares, ¿no? Y los humanizo. Las guerrilleras aparecen con sus trenzas medio coquetas también, las describo allí en la crónica, contando sus historias. Los jóvenes guerrilleros reclutados a la fuerza por ese grupo armado, contándonos historias que nunca van a salir en la televisión, ¿no? Como que sus jefes los habían mandado de primeros a poner allá el pecho para conquistar una bandera, unas cosas terribles que ve uno en esas situaciones. Esta es una gran crónica, yo creo que muy destacada en el libro por la vivencia que creo que logré transmitir a mis lectores a través de las palabras escritas. Huepí, en esa guerra me dice, hombre, estuvimos allá en el Putumayo entrevistando en 1993 a los sexagenarios y nonagenarios ancianos que habían participado en la guerra contra el Perú, y nos contaron sus historias fascinantes también. Y la última, hay un tema, Oscar, de estos relatos a través de la crónica, y aquí me gustaría vincular también la opinión de Melissa y de Patricia, y es que sin duda, claro, estamos hablando de una diferencia muy grande entre la ficción a través de los cuentos de Melissa y de Patricia y la no ficción a través de la crónica, porque la crónica tiene que tener lo que decía Oscar al principio y es una base que no es cuestionable, que no se puede mirar con matices y es el de la verdad. Es decir, una crónica tiene que estar escrita con la verdad, tiene que estar apegada a los hechos, pero también la crónica tiene en su narración muchos recursos literarios. No por nada una escritora como Svetlana Alexievich ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2015 con un relato que es de no ficción y que tiene que ver con cómo quiere darle a conocer al mundo lo que ocurrió con las víctimas de Chernóbil, ¿cierto? Entonces, empieza, digamos,
creo que a través de ese premio se empezaron a dar unas discusiones muy interesantes sobre qué es literatura, qué es realmente lo que merece un premio Nobel de literatura reconocer. Y aquí hablando de estos géneros que ustedes han escogido para expresar su emoción por el hecho de escribir, pues estamos viendo que eh, todo es válido. Es decir, creo que hay que escribir bien, hay que leer mucho y hay que tener grandes referentes también para alimentar la creatividad de cada uno de ustedes. Entonces me quiero detener ahí, me quiero detener en la creatividad, pero también en la formación de esa creatividad. Y me parece muy importante que, porque digamos, Oscar deja ver mucho en algunas cosas que él relata por quienes está influenciado. Ya nos ha dejado ver mucho, Patricia, en lo poco que alcanzamos a hablar de su cuento Se ruega no tocar los libros, qué escritores la han influenciado, y Melissa ahora nos va a contar. Pero sí quisiera como eso, como que ustedes le contaran a las personas de este encuentro, eh, quiénes alimentaron esa idea de escribir como lo hicieron, ¿sí? Melissa. Gracias, Claudia. Yo realicé mi tesis de grado sobre relatos seleccionados de la Nobel de Literatura canadiense Alice Munro, y uno de los elementos que investigué para la monografía fue que en sus relatos los lugares, específicamente las casas, adquieren una impronta muy importante en el desarrollo de sus tramas, tanto que acentúan las formas de ser y los temperamentos de los personajes. Entonces, me llamó mucho la atención cómo la novela logró darle una impronta de carácter, de temperamento a estas casas, a estos lugares que habitan estos personajes, y recurrí al teórico francés Gaston Bachelard con dos de sus poéticas, la poética de la ensoñación y la poética del espacio. En la poética del espacio, Gaston Bachelard hace un trabajo bellísimo donde explica cada una de las características de los lugares de la casa, los aromas de los rincones, las añoranzas de las habitaciones, las posibilidades de ilusión de las ventanas. Y en la poética de la ensoñación nos habla sobre qué significa lo que nosotros coloquialmente diríamos soñar despiertos, y cómo en literatura ese es un recurso para darle movimiento interno a los personajes, donde la acción recurre en el interior de los personajes. Entonces, ya una vez me gradué, esos dos poéticas seguían en mi mente, porque el aporte de Gaston Bachelard al respecto es muy interesante, y quise, cuando decidí hacer estos cuentos, porque escuchaba estas historias de niña que contaba mi familia, dije, esto hay que contarlo desde la literatura fantástica. Y el punto de partida puede ser lo que propone Bachelard con sus poéticas del espacio y de la ensoñación, pero no puede ser algo arbitrario ni a la ligera. Entonces me propuse hacer un trabajo creativo con la precisión de los tejedores, que cada hilo esté relacionado en cada parte del telar, que si uno decide incluir un hilo, pueda relacionarlo más adelante. Y entonces fue un trabajo creativo con mucha precisión en ese esfuerzo de no dejar temas sueltos, sino por el contrario, y en las medidas de mis posibilidades, darle en la forma de aprovechar mejor cada hilo que corresponde a un elemento fantástico. Entonces, por eso, la casa de Dorlevo, que se llama La Santa, tiene tanto potencial, porque es dándole desarrollo a lo que propone esa poética del espacio, donde la casa enriquece a la familia protagonista y la protege, y a la vez le muestra sus secretos, porque es una casa que no la ha mostrado toda esta familia, y entonces en la medida en que el lector va conociendo los cuentos, va descubriendo paralelamente a los personajes secretos y lugares que no conocían de la casa y que no conocían del solar, que también es un lugar muy, muy interesante. Entonces, el proceso creativo, Claudia, fue con la precisión de un trabajo de tejido, también con una inquietud de querer darle mucho material a los lectores. Hay muchos guiños a Cortázar, a Bioy Casares, a Jorge Luis Borges, hay frases de Ismael Enrique Arciniegas, y hay también estrofas de Joaquín Sabina.
hay guiños a personajes reales. Entonces le decimos al principio del libro al lector, si busca estos nombres va a tener una mejor comprensión de lo que proponemos. Entonces, aprovechando las licencias de la literatura fantástica y con las poéticas y con la precisión del tejido, también quise brindarle al lector todo un juego de elementos donde no solamente interprete cada historia y se enamore de cada personaje, de la capacidad de invención de Tina, que es la protagonista, de la maternidad inagotable de Erlinda, que es otra protagonista, sino que también vaya enamorándose de las pistas que le voy dejando narrativamente para que encuentre símbolos y mensajes cifrados que puede ya comparar con, si es la canción que le gusta de Sabina, aquí también en Dorlevo hay un pedacito de esa canción. Y si son lectores de Cortázar y de Borges, ahí en Dorlevo y en La Santa también van a encontrar esos guiños. Entonces, la reunión, el universo de Dorlevo tiene todas estas propuestas, una precisión académica con esos fundamentos desde las poéticas, una rigurosidad en la escritura narrativa, de ser precisos con los elementos que se ponen y toda una intención de cautivar a los lectores, enamorándolos con los símbolos, con los guiños y con los elementos de imaginación que desarrolla Tina y el encanto en el que envuelve La Santa, este Dorlevo que contiene el mundo entero y aún así está alejado del mundo entero y del solar. Estaba pensando ahora que oía tu relato y también cuando leí este cuento en una novela que escribió Sara Jaramillo Klinkert que se llama Donde cantan las ballenas y fue publicada hace tal vez unos 3, 4 meses. Y el escenario en el que ocurre gran parte de la novela también es una casa que está literalmente tragada por los bosques y es una fantasía total alrededor de esta casa aquí. Pues esta es una historia muy dura, es una historia muy triste también al final, pero tiene muchos de esos elementos que tú describes, que seguramente si entre las dos hablaran encontrarían muchas cosas en común, pero además también algo que me llama la atención y es el protagonismo de la naturaleza. En esta casa de Sara Klinkert, donde cantan las ballenas, como en tu casa, en Dorlevo, hay un énfasis bien lindo sobre el papel de la naturaleza para nosotros, para la humanidad. Y también en la novela que acaba de publicar Evelio Rosero, que se llama Casa de Furia, aquí estamos hablando ya de una cosa muy distinta porque este es otro tipo de ficción cruda, desgarradora, dolorosa, porque es la corrupción, porque es la violencia, porque es el abuso sexual, o sea, pero todo ocurre dentro de una casa alrededor de todas las extravagancias de las que es capaz el ser humano y la sociedad. Y también te recomiendo darle una mirada por eso, porque me parece que dentro de tu forma creativa podrían ser dos elementos que podrían nutrir tus ideas hacia adelante. Ahora Patricia, hablemos de eso, hablemos de lo que estábamos planteando acá, que es eso, ¿dónde está el origen de tu creación influenciada? ¿Por qué? ¿Qué fue eso que te hizo decir, esto que leí me gustó, pero yo voy a formar mi propio cuento, mis propios cuentos de esta manera? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De cuál fue tu enganche o tu amarre a través de qué autores? Bueno, mi historia es, yo cuando terminé el bachillerato, yo quería estudiar algo relacionado con la literatura, con las letras, pero en Barranquilla no existía la carrera de literatura. Lo que más se acercaba a las letras era idiomas, pero era una licenciatura. Y no tengo la paciencia para ser profesora, tengo que reconocerlo. Entonces, esas cosas de la familia, de que estudia algo, que de plata, que tenga campo, que puedas trabajar. Entonces yo lo que estudié fue contaduría pública. No la ejerzo, pero ese es el cartón que tengo colgado. Entonces quiero decir que mi encuentro con la literatura no es nada académico. Mi encuentro con la literatura es del placer, desde muy niña, de la biblioteca de mi papá,
Y yo digo que lo que a mí, digamos que lo que despertó o lo que me hizo pensar que era posible escribir fue cuando entré en 2009 al taller literario José Félix Fuenmayor, que es un taller adscrito a la red Relata. El taller lo dirige en Barranquilla el poeta Antonio Silvera Arenas. Cuando yo llegué a ese taller fue como que el mundo así se abrió porque yo decía, hay un montón de gente como yo que le gusta leer, hay un montón de gente aquí en Barranquilla con la que como yo también quiere escribir. Entonces yo era una lectora que cogía cualquier libro, yo iba a la librería y cogía por el título o de pronto porque leía tal libro. Pero cuando llegué a ese taller, digamos que me encontré con lo que son los libros correctos. O sea, me encontré con los grandes autores. García Márquez, por supuesto, ya lo conocía porque García Márquez, sobre todo acá en el Caribe, bueno, yo creo que en toda Colombia es de los más conocidos. Pero Borges, yo jamás había leído a Borges, jamás había leído a Cortázar. El mismo José Félix Fuenmayor, que es un autor barranquillero, es un autor muy poco conocido, pero sus cuentos son una cosa maravillosa, o sea, unas historias tan caribe, tan del día a día de uno, o sea, uno las lee, yo las leo y dice, sí, esto pasa aquí, pasa en la esquina. Entonces, para mí, eso fue lo fundamental, lo que me hizo creer que yo sí podía escribir. Y de los autores, pues yo siempre digo que Julio Ramón Ribeiro, si a mí me pusiera a escoger como quién quiere escribir, como Julio Ramón Ribeiro, que es un Ok. escritor peruano, también con unas historias muy, muy cotidianas, tristes, la mayoría, pero o sea, muy bellas, o sea, son historias tristes, pero alguien dijo una vez que la felicidad no merece ser contada, y es cierto, la felicidad tal vez merece ser vivida, pero para la literatura el conflicto y la tristeza son fuente de más historias. Y también me encanta Alice Munro. Cuando Alice Munro ganó el Nobel, o sea, no, la verdad no la conocía, cuando ella ganó el Nobel, pues se empezó a dar a conocer y esas historias de Alice Munro, o sea, son maravillosas. Qué bueno, Patricia. Y ahora entonces entremos al mundo de Oscar. Ya nos queda un poquito tiempo, pero nos queda tiempo suficiente para oír. Ya nos habías contado de tu mamá, que en este momento es una adulta mayor, que todavía narra y declama. Nos hablaste también de tu papá, y allí hay dos influencias muy poderosas en toda esta curiosidad que despertó en ti el mundo que te rodea para poder, en tu caso, escribirlo. Mm, Pero yo también vi en la escritura de tus crónicas trazos de grandes otros escritores, no sé, estoy pensando en Martín Caparrós, estoy pensando en Alma Guillermo Prieto, que también son cronistas y que también relatan lo que nos rodea. Bueno, Alma muy concentrada también en su momento en las guerras que cubrió en Centroamérica. Pero quisiera preguntarte que nos contaras, además de tu papá y de tu mamá, con este relato tan bello, em, ¿quiénes más han formado parte de tu mundo literario y han alimentado las narraciones que haces a través de tus crónicas? Gracias, Claudia. Permíteme insistir en esta influencia familiar. Mi familia es desplazada y tal vez esa motivación familiar tiene que ver mucho con los temas que yo escojo. Cuando mis padres salieron de la zona de El Peñón, Cundinamarca, por temas de violencia política, se trasladaron a la zona esmeraldífera y salieron de Guatemala y se metieron en Guatepeor. Le mataron a mi papá 5 hermanos. Y nosotros vivimos estas historias cuando teníamos 5, 6 o 10 añitos, ¿no? 5 hermanos de los 13
que formaban la familia de mi papá fueron asesinados, y esas historias vividas con tanta tristeza, huidas, peligros, amenazas, influyó en el cronista que después he sido, ¿no? Mi mamá tiene una gran participación en eso por lo que les he dicho, porque es una declamadora, porque es una cantora, porque desde pequeños nos enseñaba a declamar poemas. Y las influencias literarias, necesariamente uno tiene que caer en una tradición. Y ahí está García Márquez, Luis Tejada, Germán Castro Caicedo, tantos autores de la crónica colombiana que hay que leer para aprender de ellos. Y a nivel internacional, Kapuczynski, Ryszard Kapuczynski, ¿no? El periodista polaco que me acuerdo en las clases de periodismo en la Universidad de Externado, nos decían del doble taller de Ryszard Kapuczynski, que cumplía su labor como periodista para la agencia polaca de noticias, elaborando una noticia de 3 párrafos, de 600 palabras, pero guardaba sus diarios de campo y al cabo de su vida y de pensionarse, logró escribir esos libros hermosos, ¿no? Que partieron de los diarios de campo, Ébano, ¿no? Uy, Sobre Piel de Ébano es los divino, países que para se mí es el más lindo expresaban de en todos. África. Piel de Ébano es el más ¿Cómo? lindo de todos para mí. Sí, y García Márquez con sus crónicas, porque también mereció un premio Nobel por sus crónicas, ¿eh? Ya se lo dieron se lo dieron por la literatura, por la imaginación, pero ya sus crónicas hubieran merecido un premio Nobel. Está la tradición tan rica del periodismo literario en Colombia, alimentada por estos autores, que no puede uno desconocer si se quiere enfrentar a la complejidad y a la hermosura de los paisajes colombianos, Claudia. Mm. Llega una pregunta que me están mandando acá, que es para ti, Melissa. La hace Arfrey Rojas, la sobremesa entretenimiento, y te pregunta cuál fue tu mayor inspiración al escribir el libro y el mayor temor al plasmarlo. Gracias, Claudia y Arfrey. La mayor inspiración fueron las historias que escuchaba de niña de mi familia, que me llevaban a imaginar cómo era posible que las personas en el Cauca imaginaran esas anécdotas. Así que ese fue el punto de partida y la forma en la que las articulé fue poniendo el acento en los elementos fantásticos. Lo interesante de cada historia es que si bien en la realidad podría parecer que la ingenuidad de una niña podría ser entendida como ignorancia, en los relatos de Dorlevo, la ingenuidad de la protagonista es la puerta que le permite ir a todas las posibilidades para volar entre los naranjos, para tomar pulseras de estrellas, que le permite a Erlinda tener la seguridad de que no va a olvidar, porque la casa misma, la santa, se va a encargar de que sus memorias y sus recuerdos permanezcan por siempre jamás. Y uno de Mm. los mayores desafíos que encontré en términos de la escritura creativa, retomando la idea de la rigurosidad que merece también la literatura fantástica, fue cómo lograr acercar el lenguaje coloquial, sencillo, cálido, tan propio de este lugar que es una forma de homenajear al Cauca, al Bordo, y hacer de ese lenguaje algo cercano a los lectores, porque en los relatos hay palabras muy coloquiales que quizás alguien que no conoce nuestro lenguaje colombiano y en especial el lenguaje del departamento del Cauca pueda no conocer. Entonces Erlinda da una propuesta literaria al respecto y es que al final del libro hace un glosario y le explica qué Así es. significa la Mm. hijatera y cómo preparar el plato de sanga. Pero yo tenía que resolver literariamente cómo mantener la verosimilitud de estos personajes en su lenguaje sin quitarle la cercanía al lector para que pudiera comprenderlos. Hay una persona desde La Guajira que nos saluda, se llama Joel Peñuela Quintero, y él hace una pregunta sobre algo que ya más o menos habíamos hablado al principio de la charla. Y él quiere saber, Patricia, qué estrategia de mercadeo usaste cuando lanzaste el libro. Bueno, el libro, lo mencioné antes, fue
Lo publiqué gracias a una beca que me gané de la Secretaría de Cultura. Entonces, la beca misma obligaba a hacer un lanzamiento presencial, afortunadamente, porque fue en 2019, antes de todo este apocalipsis. Ay, sí, claro, eso fue Entonces, precisito antes de la pandemia. sí, entonces alcancé a hacer una presentación y bueno, la verdad es de estrategias de mercadeo no sé mucho, tengo que confesarlo. El libro se ha vendido por venta directa entre mis amigos, mis conocidos, pero no, actualmente no está en ninguna librería, por eso cuando vi este espacio, esta convocatoria en internet, pues yo voy a probar suerte aquí como autora desconocida y autopublicada y bueno, afortunadamente fui seleccionada y muy contenta. Claro, es importante, de pronto era que Arfrey no estaba conectado en La Guajira con nosotros al principio de la charla, pero es importante contarle a él y a las personas que ya llegaron un poquito tarde, porque ya tenemos solamente 2 minutos, que este programa de la Cámara Colombiana del Libro con la Feria del Libro de Bogotá, la Filbo, lo que hizo fue precisamente convocar a través de un concurso a muchos autores y autoras de ficción y de no ficción de todo el país para que, llenando unos requisitos, pudieran presentar sus trabajos y luego algunas librerías del país y editoriales nos encargáramos de mirar y seleccionar quiénes se podían llevar a las librerías, que es lo más importante y que creo que es la gran dificultad que mencionábamos al principio, porque muchos escritores y escritoras en el país tienen talento, muchos y muchas. El problema está en romper como saltar ese mayor obstáculo que es pasar de la escritura, de lograr el libro, un buen libro, y luego acceder a la parte más comercial que definitivamente la tienen las librerías del país. Y eso entonces para la persona que estaba haciendo la pregunta, para Alfred y para otras personas que estén interesadas, es el objetivo final de esto. Y por eso a mí me hace tan feliz saber que a través de este ejercicio, como les decía al principio, pude conocer los libros, las creaciones narrativas que ustedes hicieron, pero también en Árbol de Libros, como en otras librerías independientes, estamos muy ansiosos por poder recibir los libros ya en físico y hacerles un espacio especial para que las personas que lleguen a la librería puedan conocerlos a ustedes, puedan imaginar, puedan hacerse preguntas y reflexiones a partir de las historias que ustedes escribieron. Así que no sé si ustedes quieran hacer o decir algo más ya al final de este encuentro para las personas que están allí y para los lectores que van a llegar a Árbol de Libros y a otras librerías del país con sus textos. No sé si alguno quiera levantar la manito antes de despedirnos para decir algo chiquitico. Tenemos ya un minuto nomás. Dale, Oscar. El micrófono, el micrófono. El micrófono. Ahí ya. Ya, ya. Sí, para responder una pregunta que me hiciste y que no respondí durante la charla. Soy autor de otros 3 libros. Uno de poesía que se llama Suroriente. Vivo en la localidad de San Cristóbal, aquí en la esquinita suroriental de Bogotá. Esto es un mirador, ¿no? Desde aquí se ven hasta los nevados del sur de Colombia y se ve la ciudad allí abajo. Enamorado siempre de esta esquinita bogotana, me inspiró ese libro de poemas Suroriente del 2001, que fue finalista de un concurso convocado por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Después, en el 2007, publiqué Crónicas de Guerras y Guerreros. Y en el 2013 publiqué Colombia Crónica, agregando unas crónicas al primero de Crónicas de Guerras y Guerreros. Y en el 2017 publiqué Nostalgia de la Barriada, que es un libro que me presentó el poeta Juan Manuel Roca en la Biblioteca Luis Ángel Arango, y escribió un texto hermosísimo que yo le agradezco mucho. Lo pueden consultar en las páginas web, se llama Una carta y una reseña para Oscar Bustos. Y he escrito más libros de crónicas, más actualizando, porque esta Colombia es de una generación de historias tremendas. Si no está atento, las puede escribir. Están inéditos, pero tan pronto haya otras convocatorias, los podré publicar, ojalá. Gracias, Claudia. Vale, Oscar. Vale, ya me están diciendo aquí que llegó la 1 en punto, es hora de despedir. De nuevo, un agradecimiento muy especial para ustedes.
Felicitaciones por haber ganado este concurso y lograr que sus libros lleguen a las librerías independientes. Patricia Lemos con Se ruega no tocar los libros, Oscar Bustos con Colombia Crónica, una antología, y Melissa Tovar con Retorno a Dorlevo. Estaremos entonces ansiosos esperando los libros de ustedes en las librerías. Les dejo un abrazo muy grande y las gracias por haber participado. Hola. Hola.